Servicios informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Las sucesivas borrascas que vienen recorriendo nuestras tierras, es evidente que a estas alturas están siendo más dañinas que beneficiosas. Cierto que hasta ahora han conseguido atiborrar los pantanos de agua y que esto nos permitirá disfrutar de ella embalsada por unos años, pero también que los daños que ha ocasionado en el campo y las ciudades supone un revés para una economía como la nuestra, con el olivar como única referencia y por tanto dependiente de los cambios climáticos. De hecho, se sabe que buena parte de la cosecha se ha perdido debido a la fuerza con la que ha caído la lluvia, que la ha dejado en el suelo casi inservible, o al menos con la seguridad de que ninguna conseguirá el sello de Virgen Extra. Entre los olivareros la situación se califica como muy grave, y no digamos nada de lo que ha representado para los encargados de su recogida, con una pérdida millonaria para una economía de campaña o de temporada que les obligará a buscarse fuentes de ingresos atípicas para las fechas que corren. En cuanto al desarrollo o cómo se desarrolla desde la madrugada de hoy de la mañana, teniendo en cuenta que ha sido calificada por las autoridades como muy peligrosa y de consecuencias imprevisibles, el cómo debemos afrontarla exige de todos valorar con tiempo las decisiones que vayamos a tomar, especialmente si de lo que se trata es de desplazarnos de un lugar a otro, sobre todo si estos los realizamos por zonas inundables y donde la presencia de arroyos debería activar por sí mismos la cautela y el respeto. Por otra parte, por dimensionar correctamente la situación, el hecho de que la Junta de Andalucía haya impuesto el cierre de los centros de enseñanza, que muchas de las administraciones hayan autorizado que sus trabajadores puedan realizar sus tareas desde sus casas, lo que se conoce como teletrabajo, no debe de servir de referencia real de lo que puede ocurrirnos si no nos planteamos la situación tal como la han valorado los técnicos. Naturalmente, es probable que todo quede en momentos de lluvia intensa y que pueda acabar anegando algunas de las zonas de nuestra ciudad. Pero si miramos atrás y recordamos lo que vivimos con la Dana en Valencia, lo de más vale prevenir que curar, gana por goleada. Es más, el hecho de que el presidente de la Junta haya llamado la atención de las ciudades que hayan sufrido alguna riada hace más de 50 años, anunciando la posibilidad real de que puede volver a producirse, nos debe alertar activando nuestra autodefensa, porque pocos serán los que no recuerden las diferentes y sucesivas subidas del Guadalquivir a su paso por nuestro término municipal, especialmente la Ropera, la Isla o el Sotillo. Finalmente, si como nos han dicho este temporal acaba el viernes, independientemente de que sigan entrando borrascas, el control que estamos obligados a mantener mientras se mantenga entendemos que no supondrá un esfuerzo a nadie y que tampoco le suponga un contratiempo insalvable. Al fin y a la postre se trata de evitar vernos envueltos en situaciones de peligro que nos pueden evitar un disgusto. Por último, prestar atención a los posibles mensajes que nos lleguen desde la Administración Autonómica y que nosotros compartiremos con ustedes en tiempo y forma, que creemos que es de obligado cumplimiento y rentables desde todos los puntos de vista. Gracias, buenas tardes y hasta mañana. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. ¿Qué tal, señoras y señores? Gracias por estar ahí. Tiempo para la información en Radio Andújar, un informativo que está en sintonía vinculado al que les ofrecíamos con carácter urgente en el día de ayer, en la tarde-noche de ayer, en base a la reunión del Comité de Emergencias del 112 de la Junta de Andalucía, que se reunió con carácter extraordinario, presidido por Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ante la situación adversa que se vive muy especialmente hoy en Andalucía, pero que también en las próximas jornadas. Un fenómeno que podría descargar lluvias que serían de carácter intensas, muy intensas y constantes, con un importante además riesgo de inundaciones en distintos puntos de nuestra comunidad autónoma. Seguramente han oído hablar de esta nueva borrasca, a la cual se ha denominado Leonardo, y que arrastra una masa de aire muy húmedo, por cierto de origen caribeño,
un fenómeno que se conoce como río atmosférico. Es algo que habéis podido o han podido ustedes comprobar o habrán visto en alguno de los mapas que se han ido poniendo ante los medios de comunicación. Se trata de un fenómeno que tengo que decir que es un fenómeno excepcional y un fenómeno muy poco frecuente en Andalucía. Es más habitual en zonas tropicales o en el Caribe, pero como digo, es bastante desconocido en este caso para nosotros. Se llama río atmosférico porque es efectivamente una especie de río que viaja por la atmósfera, por ya hacerlo de una manera coloquial, ¿no? Una banda de humedad de una gran extensión, fíjense ustedes que esa extensión prácticamente desde el norte de la isla de Santo Domingo hasta el sur de la península ibérica, pasando por las Islas Azores, ¿no? Una gran extensión que suele transportar más agua que cualquiera de esos ríos caudalosos del mundo y que se espera que descargue de manera abundante en Portugal, en el norte de Marruecos y en Andalucía a partir de esta noche. Desde esta madrugada, quería decir el presidente. Bueno, la situación, añadía, es compleja y alto el riesgo de inundaciones. La situación es compleja y el riesgo de inundaciones es muy alto en diversos puntos de la geografía andaluza. Las lluvias de las últimas semanas han dejado los suelos completamente empapados. Muchos pantanos en máximo y algunos ríos de Andalucía están en crecidas históricas. La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir nos ha informado de que solo en su demarcación, la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, hay ahora mismo 33 pantanos desembalsando. Y a ello hay que unir los desembalses de la Colada, de la cuenca de Guadiana, y en la cuenca que gestiona la Junta de Andalucía, 19 embalses. En total, se está ahora mismo, no ahora, sino desde hace ya bastantes días en previsión de esta situación, en total hay 50 pantanos desembalsando agua en Andalucía en la actualidad. Quizá la información que más nos ha preocupado es cuando se ha referido a que zonas que se hayan inundado en otras ocasiones podrían volver a inundarse. Cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años podría volver a inundarse ahora. Por tanto, mucho cuidado y mucho respeto al agua. Las predicciones son predicciones. Esto es algo que yo quiero advertir. Nosotros nos movemos y tomamos decisiones en función de las propias previsiones que nos hacen la autoridad pertinente, en este caso la EMET, pero que las predicciones no son ciencia exacta. Por tanto, van evolucionando y pueden ir a peor y, por tanto, con lluvias más intensas y más peligrosas, o puede ir a menor porque un viento las desplace hacia otra zona geográfica y, por tanto, las lluvias sean menos intensas. Con esto siempre jugamos, pero esto es la información con la que tenemos y con esta información nosotros tomamos decisiones, ¿no? Una situación que, lógicamente, llama a la prudencia. Por ello, volvemos a hacer un llamamiento a la prudencia de todos los andaluces, vivan donde vivan, porque aunque no estén en alerta roja o no estén en alerta naranja, esa situación podría cambiar de manera súbita y pasar de amarilla a naranja o pasar de naranja a roja. No es solo la lluvia el problema, es la enorme acumulación de agua. Es que tenemos acuíferos que están colmados, es que tenemos tierra que no es capaz de drenar más agua en el terreno. Y por tanto, eso significa que cualquier agua, por muy poca que sea, ya tiene un riesgo de inundación. Si a eso le sumamos que puede ser lluvias muy intensas, la inundación puede ser mucho más amplia. Y además hay un riesgo no solamente de inundaciones por desbordamiento de cauce, sino también muchos de esos cauces que están próximos a zonas de vivienda y en carretera, y hay riesgo también en las propias carreteras, riesgo de desprendimientos de taludes y ladera. Y como les decimos, ante esta situación, el Comité de Emergencias ha adoptado una serie de medidas que han pasado por elevar el nivel de emergencia en Andalucía y con ello, por ejemplo, suspender hoy las clases presenciales, cerrar los centros de participación activa de mayores y los centros de día para personas mayores o con discapacidad, y se ha invitado también a los ayuntamientos a adoptar medidas, pues por ejemplo, como suspender la actividad deportiva al aire libre y todo aquello que pueda, pues suponer un peligro para la ciudadanía. El presidente ha anunciado que se van a enviar alertas a los móviles de la población de riesgo y que hoy, en definitiva, es mejor que nos quedemos en casa. Se enviará un mensaje, es alerta a la población en riesgo de lluvia muy elevada.
¿Qué significa? Las zonas, lo que llamamos zonas nivel rojo, ¿no? Toda la comarca de Grazalema, Campo de Gibraltar en Cádiz, Ronda en la provincia de Málaga y Los Puentes en la provincia de Jaén. Sin descartar otra zona en función de la evolución del día. Si vemos que la evolución del día hay zonas que, por la propia previsión de AEMET, pueden ser susceptibles de riesgo, mandaremos un ESALER. Una cosa que también quiero aclarar con el ESALER, el ESALER no es exacto, va por antenas, como ustedes saben, y a veces le llegan mensajes a personas que están fuera de esa zona de riesgo, que no están en la zona roja. Ocurre a pocas personas, pero puede ocurrir. Bueno, forma parte de las tecnologías que no son lo suficientemente precisas porque se mueven por antena y no por ámbitos geográficos. En cuarto lugar, solicitamos a los ciudadanos que restrinjan la movilidad el miércoles. ¿Qué significa eso? Significa que aquellos desplazamientos que no sean necesarios, que no lo hagan. Si lo puede dejar, oye, tengo que ir a este sitio, pues en vez de hacerlo hoy, lo voy a hacer pasado mañana. Solamente desplazamientos que sean absolutamente necesario. Y un dato más, anunciaba Juanma Moreno que se va a hacer un seguimiento a lo largo del día de hoy de cómo evoluciona todo y en función de ello se va a informar de si se levantan o se prorrogan las medidas adoptadas. Y ojo, un dato de lo dicho por el presidente y a tener en cuenta. Las normas establecidas y anunciadas para evitar imprudencias que puedan llevar a consecuencias mayores, hay que seguirlas, porque ha dicho, no son recomendaciones, son instrucciones. Esto más que recomendaciones son instrucciones, y lo recuerdo bien, son instrucciones que por tanto llevan aparejado pues un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha. Se trata de evitar imprudencias que luego puedan acarrear males mayores. Ante esta intervención del presidente en el día de ayer, hay quien dice que el presidente lo que trata, por ejemplo, ante el caso de la Dana, es de curarse en salud. Pero lo cierto es que también es verdad que hay un refrán que dice más vale prevenir que curar. Y ante una situación adversa que sí o sí se va a vivir hoy en Andalucía, pues todas estas acciones entendemos que son bien recibidas o deben ser bien recibidas por la ciudadanía. Bueno, el Ayuntamiento, siguiendo los consejos de la Junta de Andalucía, ha adoptado una serie de medidas preventivas, el Ayuntamiento de Andújar, preventivas adicionales ante la situación de alerta meteorológica. Se ha decretado el cierre temporal de todas las instalaciones deportivas municipales, así como el cierre de parques públicos, con el objetivo de minimizar riesgos derivados de caída de ramas, elementos desprendidos o acumulaciones de agua. La Policía Local y Protección Civil van a desplegar un dispositivo especial de vigilancia, control en parques, zonas arboladas y espacios sensibles del municipio. También nos dicen que la Policía Local va a proceder a la señalización y al cordonamiento de áreas infantiles para impedir su uso, mientras que Protección Civil va a informar a la ciudadanía y va a recomendar alejarse de zonas de riesgo. Como medida adicional de prevención, el personal municipal que se desplaza desde otros municipios desarrollará su jornada laboral en modalidad de teletrabajo, evitando desplazamientos innecesarios por carretera y reforzando la seguridad. El Ayuntamiento recomienda a la población extremar precauciones, prestar atención a las indicaciones de los servicios de emergencia y evitar desplazamientos no esenciales, especialmente durante los periodos de mayor intensidad de las precipitaciones. De forma paralela, las distintas áreas municipales van a mantener activo un protocolo de coordinación ante episodios de lluvias intensas. Bueno, con todo este panorama ya se lo adelantábamos ayer. Era obvio, si es una situación de borrascas que vienen y que van, nos coge de por medio Andújar Flamenca, que finalmente se ha aplazado. Efectivamente, Paqui, como ya adelantábamos ayer, se ha aplazado a Andújar Flamenca. Asimismo, nos informaba en una rueda de prensa extraordinaria el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, junto al director de Andújar Flamenca, Salvador Pérez. Nos anunciaba que se aplazaba Andújar Flamenca al fin de semana 20, 21 y 22 de febrero, adelantando el carnaval los días 13, 14 y 15 de febrero. Para que Andújar, como siempre ha sido, pues vibre y brille con lo que es la moda flamenca y con el que es este gran evento. Entonces, como ya digo, en febrero es, si me corregís la fecha, el tercer fin de semana, no el que viene, el tercero, 20, 21 y 22, digo 19 porque había previsto el que los niños bailasen el jueves.
pero realmente Andújar Flamenca es viernes, sábado y domingo, 20, 21 y 22. Cambio de fechas del carnaval y de Andújar Flamenca, pero no se preocupen que nos encargaremos de contárselo con tiempo para que anoten en sus agendas. Ahora lo que toca es ver cómo evoluciona esta situación meteorológica de la que nos vamos a ocupar a lo largo del día para tenerles informados. Gracias, hasta luego. Servicios informativos de Radio Andújar. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.